Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Doctor Disculpe la Hora. Aquí, como en cada episodio, me acompaña el doctor Daniel Ariza y tenemos un gran invitado en este episodio. Claro que sí. Hoy nos acompaña un gran amigo, Manuel González, que es economista y especialista en educación financiera. Manuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir el día de hoy. El honor es todo mío formar parte de esta comunidad donde he visto grandes profesionales pasando por aquí, padres con los que me identifiqué en el momento de que contaban su historia, qué hacían, qué no, qué experimentar, y la verdad que me siento honrado de formar parte de este elenco. Muchísimas gracias. Como les mencionaba, el episodio de hoy es sumamente interesante y especial porque básicamente lo que vamos a tratar aquí es qué cuesta tener un hijo. Un tema que a todo el mundo le gusta, el dinero, porque es la verdad de la vida. El dinero, el ser humano trabaja, vive en torno al dinero. ¿Es la verdad o no? Bueno, es un medio para alcanzar quizás tener bienestar, tener tranquilidad para poder tomar decisiones y te da libertad. Pero la verdad es que, como dice, o sea, como bien, por eso estás aquí, o sea, tener un hijo cuesta. Sí. O sea, tener un hijo implica una planificación adecuada en cuanto al término monetario. Antes de entrar de lleno, te pregunto, tú has tenido, o sea, tienes el privilegio de ser padre y también que manejas las finanzas como cualquiera quisiera. ¿Tú te organizaste o para ti ha sido toda una curva de aprendizaje? Mira, la respuesta es C, todas las anteriores. Realmente hicimos una organización, mi esposa y yo, en el momento que definimos que queríamos tener un hijo, hicimos una proyección, hicimos un Excel, validamos cuáles eran las distintas etapas del desarrollo del niño, y a partir de ahí, ok, esto cuesta 5 pesos. Pero del dicho al hecho, cuando salimos al mercado, identificamos, ok, ¿qué cuesta un coche? ¿Cuánto de leche vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la estrategia de vida que nosotros vamos a implementar? Mi esposa tiene la particularidad que ella es ortodoncista, ella tiene ingreso variable. El día que ella dejó de trabajar, que salió de licencia postparto, fueron 3 meses, 4 meses sin producción. Eso implica una variación en la dinámica familiar. Claramente. Entre otras cosas. Por ende, como un ejemplo pudiera ser en las obras de construcción, uno identifica y tiene un arquitecto que diseña primero el plano conceptual, luego el plano estructural, y se llega al momento de vamos a iniciar la obra. En la obra todos los días hay cambios, todos los días hay variaciones de presupuesto, todos los días es un ejercicio que el presupuesto se sirve de referencia, pero cambia a diario. Entonces, lo importante es tener la versatilidad, la disposición y cierto colchón que te permita tomar decisiones en frío. Claro. Entonces, ¿cómo los padres, los que nos escuchan, deberían ¿cuál sería el primer approach? Bueno, también vamos a decidir que queremos tener un hijo. ¿Por dónde me empiezo a organizar? Bien. El primer punto es identificar cuál es el plan de vida que tienes como familia. Mira, ¿quieres tener un hijo? ¿Quieres tener 2? ¿Quieres tener 3? ¿En qué etapa de vida lo quieres? ¿En qué etapa profesional estás? No es lo mismo iniciar el proceso de tener un hijo o de buscar un hijo empezando un negocio o ya en una curva madura en una empresa o empezando una maestría. Ojo, aquellos que lo pueden planificar. Hay algunos que vienen de bendición y sorpresa que ahí lo que hay que resolver en buen dominicano. Pero la recomendación fuera sentarse, generar una conversación entre la pareja, entre el equipo, para poder identificar qué nivel de vida le queremos dar a esa persona. Claro. Comenzar a identificar la educación que le quiero dar, la quiero hacer local, la quiero hacer internacional. Yo quiero tener una red de apoyo o queremos ser como familia, queremos ser los padres presentes que uno deja el trabajo y el otro se enfoca 100% en la producción. Poder identificar cuál es ese dinamismo familiar que se quiere desarrollar para a eso entonces comenzar a ponerle números alrededor. Un símil pudiera ser como el que está un grupo de amigos conversando y dice, mira, vamos a hacer una juntadera, vamos a hacer un barbecue. Y en ese barbecue definimos, ok, ¿cuántas personas son? ¿Qué día lo vamos a hacer? Realmente, ¿qué queremos comer?
¿Lo queremos hacer de alitas, salchichita o queremos ya elevar el nivel de ese proceso? Y a medida que tengamos claridad en esas actividades, le podemos colocar un signo de peso, un signo de dólar al lado y nos da cierta cotización de cuál es esa lista del súper. ¿Cuánto nos va a costar ese barbecue? Nos va a costar 50,000 pesos, 30,000 pesos. Y si le agregamos la parte etílica también, se vuelve diferente el proceso. Entonces, trayendo el símil a la realidad de tener un hijo, ese proceso de identificar, yo creo que una recomendación pudiera ser dividido por etapas. ¿Qué significa la etapa del embarazo? ¿Qué significa la etapa ya luego de ese primer año? Luego la primera infancia y ya luego la adolescencia, dependiendo el nivel educativo que se le quiera dar a la familia. Sí, claro, porque hay que englobar muchísimas cosas. O sea, está el aspecto de la salud, está el aspecto de la alimentación, está el aspecto educacional, está el aspecto que ahora está de moda de poner al niño en actividades extracurriculares, estimulación temprana, natación, algún deporte, música, arte. O sea que ahí se engloba absolutamente todo. Es correcto. En mi caso, que tengo la experiencia de que mi pequeño cumplió un año hace un par de días y nosotros hemos sido esa curva de aprendizaje, esa montaña rusa. Particularmente nosotros decidimos, que no se lo recomiendo a nadie, mi esposa tenía 8 meses de embarazo y en ese momento tomamos una decisión familiar de que ok, ya yo voy a dejar mi ingreso fijo y yo me voy a enfocar en tener este ingreso variable, apostando al talento, apostando al proyecto, que generó un dinamismo interesante en la tranquilidad familiar, donde nosotros como familia decidimos en su momento, vamos a crear lo que quizás muchos conocen, un famoso fondo de emergencia, un colchón financiero que te permita atender cualquier imprevisto, que según el libro dice que deben ser 6 meses. 6 meses de gastos fijos. Dígase, gastos fijos son, yo salgo en los fines de semana, dicen que es gasto variable, pero mentira, si tú pides pizza, eso es parte de tu gasto fijo, el alquiler de tu casa, tu préstamo, el combustible del vehículo. Si tienes un motor eléctrico, pues entonces la realidad es otra. Pero es definir ese número que te va a permitir, mira, a mi familia le cuesta 100,000 pesos un mes. Yo necesito tener entre 100 y 1.200.000 pesos parqueado en una cuenta o en inversiones a corto plazo que me permitan tener una tranquilidad para poder tomar decisiones en frío. Mira, yo puedo durar 2 o 3 meses sin producir dinero, pero mi tranquilidad de ir al supermercado, de poder ver, lo tengo ahí. Entonces, yo tengo ese fondo de emergencia y defino, ok, ahora cuando la familia cambia, ese era el fondo de emergencia de 2 personas. ¿Cómo sería un fondo de emergencia de 3 personas? Para los padres primerizos que identifican, yo no sé lo que cuesta una lata de leche, una caja de pan, pero nada. Por eso que exhortamos la lactancia materna. Una consulta pediátrica. Hay un ahorro. Claro. Literalmente, para que tengan una idea, una lata de leche de 900 gramos, de esa de leche de fórmula, cuesta entre 2,000 y 2,800 pesos, dependiendo qué tan especializada sea, qué condición tenga la o el menor dentro del proceso. Y eso dura 7 días, dura 6 días, dura 8 días. Entonces, cuando uno comienza a sumar, eso son 10 o 12,000 pesos nada más de leche. La latica de leche. Entonces, mensuales. Si a eso yo le sumo que son mínimamente 6 meses, idealmente que se pueda hacer lactancia materna, ya es un ahorro importante de por lo menos $1,200, $1,500, que una familia pudiera definir, mira, yo tomo ese capital, en vez de comprarlo, pagarlo en el supermercado, lo tomo, lo puedo invertir y me puede generar me paga las vacaciones, claro, o por lo menos los tickets de avión. Ese sería uno variable, pero tú tienes los fijos como los Pampers, los wipes, ¿qué más? La cremita. La visita al pediatra. Bueno, sí. La ropa, quizás, todo ese tipo de cosas. Y si tú a eso le agregas una estructura de apoyo, nana, guardería, ya un proceso de que tú tienes un terapeuta que va a tu casa y te ayuda con la estimulación. Ya hay varios elementos que van agregando y si quieren podemos conversar un poco sobre la experiencia en nuestra familia, pero también la experiencia del mercado. Claro. Cómo se ven, cuáles son los diferentes umbrales, dependiendo del segmento al que quiera participar. Y si les parece, la conversación la podemos ir haciendo cronológica. Nos enteramos que estamos embarazados. Correcto. ¿Qué cuesta el embarazo? ¿Cuáles son esos procesos que debemos identificar
voy a consulta. ¿Qué cuesta una consulta? ¿Con seguro o sin seguro? Mira, no, aquí no se coge seguro. Aquí se ve de esta manera. O sea, 5,000, tan. 5,000 pesos. Sonografía obstétrica. Prueba de sangre. Correcto. Vitaminas del embarazo, ácido fólico y vitaminas. Espérate, pero eso en el caso hipotético de que el embarazo fluyó de manera natural, porque si es in vitro. Ah, bueno, también. Le damos un chin más hacia atrás, donde vemos el proceso de pre-embarazo. Voy a hacer una planificación. En nuestro caso, nosotros definimos, antes de empezar a buscar y ni querernos, recién casados, vamos a hacer lo que se llama un estudio de suelo. Es decir, hacemos el símil con el proceso de la construcción. Vamos a ver qué tan saludable estoy yo, con Manuel González, qué tan saludable está mi esposa, para que en el momento que queramos lo podamos hacer. En su momento identificamos, mira, sí, podemos. Pero en el momento que decidimos, no podíamos. Tuvimos que entrar dentro de un proceso, que no voy a entrar en detalle aquí, pero en un proceso de quirófano, de tratamiento, no sé qué, hasta que encontramos, ok, ya estamos saludables y podemos salir a buscar. Es un proceso que una de las recomendaciones quizás particulares es que acompáñense de su psicoterapeuta, que le permita tener su equilibrio emocional, que le permita poder generar esas conversaciones, porque cuando uno llega a un momento de tensión, de ansiedad o lo que sea, quizás la conversación no es tan racional y entran ciertos niveles emocionales que quizás puede provocar un proceso incómodo, pero siempre enfocando en el plan futuro. Ok, salió embarazada. ¿Qué significa eso? ¿Qué nosotros queremos? No es lo mismo si tú eres miembro de un club individual, que mis padres eran socios de Casa España, del Country, del Centro Español en Santiago. Me voy a hacer socio independiente. ¿Qué significa? Hay que pagar una diferencia. Claro. Soy cabeza de familia ahora, esto significa. Siguiente paso. Voy a entrar en ese proceso de evaluación. Una consulta entre sonografía y pediátrica, esos son $100 al mes. Sí, es mensual la consulta. $100, esos son al año, los 9 meses, pues son $1,000. Tú lo vas poniendo. A eso tienes que agregarle el proceso del ácido fólico, alimentación complementaria, todo el proceso de esa... Y todo lo que involucra, la sillita, los cubiertos, absolutamente Vamos todo. para allá, espérate. Estamos hablando todavía de la madre. Estamos hablando de que ese vientre esté lo suficientemente nutrido para que la criatura se vaya desarrollando de la mejor manera. Mira, la intención es que después de que escuchen esto, se quieran organizar y tener hijos. No es que... No, es que la idea... Vayan al psicólogo. No, yo creería que no es la cantidad de dinero que pueda implicar, sino tener la claridad del esfuerzo que puedo generar. Aquí nosotros, como República Dominicana o latinoamericanos, si amplío un poco la muestra, nos enseñan a fájate a producir. Conversábamos fuera del aire. Lo que decía ahorita, que te dicen, no, tener mucho... Bueno, la generación anterior, nuestros padres, que decían que, óyeme, el dinero está en la calle, eso aparece, hay que salir a buscarlo. Mira, pero hoy en día no es así. No es así, o sea, la juventud lo piensa para tener muchachos. No es tan fácil. Nosotros, si hago un poquito de historia, en Latinoamérica no existían alternativas de inversión. Tú tenías una persona que salía, ok, ya soy un ente productivo. ¿Cómo yo garantizo que en mi vejez yo pueda tener cierta tranquilidad? Como no existían medios de inversión que trabajaran por mí, yo me dedicaba a tener hijos, que esos hijos en el largo plazo me iban a mantener. Claro. Y se iban a encargar de la familia, se iban a encargar de todos los elementos en ese lugar. La vida ha cambiado. El proceso de lo que antes se hablaba en los años 60 de ser millonario cualquiera. La pregunta es ¿hasta dónde te alcanza el tener 2 o 3 pesos en ese sentido? Y el mensaje en este momento, dándole un fast forward al 2020, 2025, es que debemos crear las condiciones para que yo pueda trabajar hoy, soy un ente productivo en este momento, pero pueda ir creando la provisión para que en el momento que la capacidad productiva se reduzca, entonces yo tenga ingresos alternativos que me permitan tener esa tranquilidad. Y le doy énfasis al punto de la tranquilidad para poder tomar decisiones. Cuando tú le preguntas a gente quizás exitosa, con mucha trayectoria, ¿cuál ha sido ese mensaje de tu vida? La paz para poder tomar decisiones, irme de fin de semana, sentarme en mi ranchito en la playa o en el campo,
donde pueda estar tranquilo. ¿Y qué significa tranquilo? Tener libertad de decisión. Claro. Si yo quiero, voy a comprar un inversor, puedes hacerlo sin que te duele la cabeza, sin tener que recurrir a ciertos incentivos o estímulos, herramientas financieras que te adelantan el consumo hoy, pero te cobran cierto interés en el camino. Claro. Entonces, volviendo al tema del desarrollo, desde la óptica del embarazo, una cosa es la preparación de la madre o del hogar. Luego llega el momento que se van acercando los meses de que vamos a preparar la habitación. ¿Qué significa preparar la habitación? Hay N cantidad de material, hay N cantidad de marcas, hay N cantidad de reviews, videos en YouTube, expertos, recomendaciones de diferentes marcas de todo tipo. Hay gente con el sueldo mínimo que tiene 3 y 4 muchachos y los muchachos se crían y tienen la marca XYZ del sillón, de la cuna, y no hay inconveniente. Y se criaron bien. Y se criaron bien. Hay gente que no, si no es tal silla, si no es tal coche, si no es tal car seat, no lo quiero. No, espérate. Existen estándares, existen un umbral inferior, un umbral superior de cuáles son esos elementos. Y lo que mi recomendación fuera como analista financiero es que hay que ser coherentes. Sí, claro, sobre todo. ¿Dónde busco la palabra coherencia? ¿Por qué la menciono? Donde te da la sábana. Arroparse donde te da la sábana. Hay veces que tú ves gente en un carro que lo deben entero, en una casa que la deben entera, y andando con unos zapatos de $1,500. Y tú dices, pero no le doy al mínimo a la tarjeta de crédito, entonces, ¿dónde está la coherencia? Yo necesito tener cierta tranquilidad que me permita, si yo lo que puedo es tener un coche de $50, ese es el coche en el que yo puedo andar y estoy tranquilo y no fue que di un tarjetazo y averigué con el doble o no sé quién. Sí, no, porque ahora se siente eso como una competencia, como que uno ve tanta cosa y como todo el mundo quiere lo mismo y lo mejor y lo mejor. Deja que lleguemos a los cumpleaños ahorita. Bueno, espérate, vamos a hablar de eso también, de qué significa esos eventos especiales. Entonces, comentaba el hecho de armar la habitación. Hay ese espacio que quizás como padres la mayoría queremos darle lo mejor a nuestros hijos, darle ese tiempo, ese espacio. Estamos en una generación que quizás ustedes lo pueden palpar mejor que yo, claro, de padres mucho más presentes, padres involucrados en el proceso de crianza, padres que quieren formar parte de esos recuerdos y no solamente esa figura proveedora que en su momento era lo que se necesitaba. Eso tiene una implicación. Eso tiene un proceso a nivel de tiempo, de lo que nos invita a todos a rediseñar el modelo familiar que queremos. Entonces, volviendo a esa conversación de construir esa habitación, yo tengo cuna, tengo corral, tengo el cambiador, hay cosas que son necesarias, cosas que son deseadas. Hay gente que contrata una decoradora y quiero con esto y mando a hacer aquello. El bebé o la bebé va a ser feliz donde estén sus padres dedicándole tiempo. No necesita una cuna de oro, no necesita un proceso que te permita que salga bien en las redes, en Instagram, no sé quién. ¿Qué es para contenido? 100%. Y un empapelado chulísimo y un letrero de no sé quién. Ojo, eso no quiere decir que yo no lo tenga o que yo no lo apoye. Lo que quiere decir que debe ser proporcional, en buen dominicano, según el maco la pedra. Y que nosotros podamos identificar ese proceso de cuidado. ¿Hasta cuánto yo estoy dispuesto a invertir? Hay gente que toma la decisión de no, me voy fuera y traigo todo en un proceso por ver opciones de cómo lo identifico, dónde lo coloco. Perfecto, lo tengo. Un presupuesto promedio para que una persona pueda estar preparado para la llegada de un bebé podría ser entre $3,000 a $5,000. Dice, ¿por qué? Desgloso eso. Coche, car seat, ahí hay 1,000. Le sigue sumando. Cuna, sillón de mecedora, ahí hay 1,000 más. El mueblecito del cambiador. El mueblecito del cambiador. Depende del cual tú quieras. La lamparita, todo. La cámara. Porque esa es otra ahora. Hay de todos los niveles, la que te manda, no solamente la compra de la cámara, también hay suscripciones en el proceso claro, de tener esa información actualizada, etc. Cuando le vamos agregando y creando ese componente, todo se suma en el primer año. Es
el proceso preparativo del embarazo, pero también el proceso de preparación del el hogar donde se va a mantener esa criatura. Quizá la silla de comer no es algo que tú deberías comprarlo el primer mes. Eso, ¿a partir de qué edad debería un niño comer en una silla sentado? Vamos a decir 5 y 6 meses. Vamos a decir 6 meses. O sea que tú tienes un compás de 6 meses en lo que tú puedes llegar a hacer esa compra para que nadie se sienta presionado, que todo antes del día del parto tiene que estar ready, la habitación decorada. No, eso no es verdad. Tú sabes que, ahora que tú lo mencionas, cuando tenemos la reunión prenatal con las madres, que es como más o menos la semana 37 de embarazo, ya nos están preguntando, ¿ustedes me pueden decir qué es todo lo que yo necesito para tener cuando llegue el bebé? Pero todo ellas quieren comprar todo, desde antes del nacimiento hasta la mochila del colegio. Al año, ¿entiendes? Mira, yo creo que esto es un relajo organizado, donde debemos enfocar el esfuerzo, el primer mes, los primeros 3 meses, los primeros 6 meses. Porque si te enfocas en ver el todo, te abruma y quizás hay gente que no toma decisión cuando se siente abrumado. Y que la recomendación pudiera ser, ¿qué yo necesito para el primer día en la clínica? ¿Qué yo necesito ese primer mes? Y ir agregándole al proceso como si fuera una despensa. A mí me gusta hacer ese símil de que tú entres en tu casa y hay cosas que tú necesitas y cosas que tú quieres, que no son necesarias. También. Tú puedes tener un sazón un día que el día que lo compraste te costó muchísimo dinero, pero nada más usaste una pizca de lo que realmente te aporta. Hay muchísimas herramientas, elementos que te presentan. Un bouncer eléctrico. Hay niños que les gusta y niños que no. Y tienen un costo y tienen un proceso de inversión. Y que quizás ustedes como especialistas en la materia pudieran dar las recomendaciones de lo que realmente necesita un bebé. Hay cosas que son deseadas y cosas que son necesarias. Un termómetro es necesario. Necesario, claro. Hay de todo tipo de termómetros. Una pañalera, necesaria. Necesaria. Un bultico, también. El car seat, también. El aparatico para calentar el white, deseado. Eso no es necesario. El white noise, deseado. ¿El esterilizador de biberones? No, ese sí yo creo que es necesario. Pero espérate, si entramos en esa materia, hay aquellos que son súper análogos y hay otros que ahora te mandan una notificación al celular de que ya terminó el proceso. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, claro, ese nivel de comodidad. Por eso, la primera parte de la conversación es sentarse en ese proceso anterior a tener una conversación de cuál es el estilo de vida que yo quiero. ¿Cuáles son esas facilidades que yo quiero y cuáles son esas que yo necesito? Si hay alguna que yo pueda delegar y puedo incorporar alguna ayuda, o no, yo no quiero delegar nada, yo me quiero enfocar a hacerlo de manera directa. Hay elementos particulares que también se dan durante todo ese proceso del desarrollo del embarazo, y es que actividades, eventos especiales, un gender reveal, un baby shower. Hay otros adicionales que existen, pero un baby shower mínimo en estos momentos. Tú puedes hacer la versión familiar que compartimos en casa. Hay alguien que alquila un sitio, un espacio, un venue y puede desarrollar. Si lo hago en la casa, voy a ordenar una picadera, voy a ordenar una pizza, voy a hacer. ¿Qué inversión requiere? $1,000 más fácilmente. $1,000 en un compartir en una tarde. Si alquilaste un lugar, contrataste fotógrafo, multiplícalo por 2. Si hiciste un proceso que coordinaste animación, pusiste un DJ, una decoración. Por 3. Entonces, en un momento, y eso va sumándolo a todo lo demás que hemos conversado que se necesita en esos 9 meses antes de que la criatura nazca. Es la cifra del gender reveal y la cifra del baby shower son muy similares en cuanto al impacto. Todo depende de la magnitud del compartir del espacio del recuerdo que quieras crear. Hay gente que dice, mira, yo espero y hago un baby shower porque hay muchas tías, hay muchos amigos que quieren aportar, quieren regalar algo, contribuir con... Eso puede suceder sin hacer el baby shower. Todo aquel que quiera formar parte de ese proceso de desarrollo familiar lo puede hacer. Entonces, ya se va acercando ese momento, el día 0, el día de que hay que entrar al quirófano,
de que sea por parto natural o ya sea cesárea. Los términos ustedes me corregirán. Sí, pero que eso es algo también que varía. Totalmente. El costo de una cesárea no es el mismo que el de un parto. Tanto por parte del ginecólogo como por parte del pediatra. Si nace bien el bebé, porque si sale mal, hay variables que uno no controla, que si el bebé se le presenta algún tipo de complicación. Eso requiere un cuidado un poquito más especializado también, que en consecuencia aumenta los costos. Sí, yo también quisiera agregar que, como muy bien decía Nicolás, tenemos elementos de la óptica de alimentación, tenemos elementos de la óptica de salud, seguridad, donde podemos ubicar los procesos de qué seguro médico yo quiero. Yo quiero un seguro local, un seguro internacional. ¿Qué nivel de apoyo yo quiero? ¿Qué inversión estoy dispuesto a hacer en esa partida? Un seguro promedio te cuesta $200 al mes, con cierta cobertura para poder enfrentar cualquier eventualidad que pueda surgir. Si quiero un seguro internacional, la conversación es distinta, para poder aterrizar, dependiendo de la cobertura, el deducible, entre otras cosas. Si a eso le agrego el ejercicio de que yo quisiera hacer la captura de la célula madre y cuidar, mandarlo fuera, eso también tiene un costo mensual, otra conversación, pero todo eso es un por si acaso. Y yo tengo una persona muy querida que dice que prefiere un por si acaso que un yo pensé dentro del ejercicio. Y si te puedes dar ese privilegio de que te dé esa tranquilidad, pues inclúyelo en esa fórmula, en esa receta de tener la preparación para tu bebé o que viene en los próximos días. Nació. Llegó el momento. Tan esperado. Hay que pagar los honorarios, hay que pagar en la clínica, hay que pagar a los diferentes profesionales que le dedicaron su tiempo. Que si la circuncisión, si es niño. Correcto. Que los areticos, si es niña. Eso no está en ese primer presupuesto. Y sí, ¿eso lo cubre el seguro? No, yo no tengo seguro privado. ¿Cómo lo voy manejando? ¿Eso no me lo reembolsan? Hay muchísimos elementos que hay que considerar desde la óptica financiera. Porque en esos momentos de tanta emoción, quizá la claridad se ve nublada. Y quizá las decisiones que se toman son decisiones que pueden tener su repercusión más adelante. Claro. En nuestro caso. Ya. Eso te iba a preguntar, ¿a ti cómo te pasó? ¿Cómo nosotros lo hicimos? Nosotros definimos que yo soy preventivo 100%. Yo pago los seguros que tengo que pagar con la cobertura correcta, deseando no usarla. Nosotros hicimos el proceso de que evaluamos 3 combos de preparación de habitación, donde definimos, mira, lo hicimos el state of the art con todo lo 4x4, ok. ¿Qué sí y qué no? Hay cosas que yo sé que lo voy a usar 3 meses. No sé. Claro. Hay cosas que yo sé que van a durar 2 años, 3 años. Entonces eso tiene que tener cierta calidad distinta a aquellas cosas que se utilizarían eventualmente. Entonces hicimos una categorización que nos permitió identificar qué es lo necesario, qué es lo deseado y qué es un antojo para poder crear la condición. Mira, lo necesario para este primer momento, nuestra inversión fue $3,000 y pico. Ok, lo que identificamos. Había cosas deseadas que lo pusimos en la lista del baby shower, que algunas cosas sí llegaron, otras cosas no llegaron, y fuimos construyendo ese elemento. En nuestro caso, que nuestro bebé es primer nieto de lado y lado, imagínense, primer sobrino, ese es... Consentido de la casa, de todos lados. De todos lados. Que si primero tenía unos juegos sin haber nacido, ya tenía un espacio con juegos, con un columpio, no sé quién, por la necesidad, vamos a decir que la emoción, el cariño. La fiebre. Y dentro de ese proceso nosotros hemos tenido una red de apoyo muy importante. Qué bueno. Hay que dejarse ayudar. Aquel que puede. Yo intento ser muy autosuficiente y me cuesta que me ayuden, pero se siente bien. El tú poder decir, mira, ¿tú respiras a fin de mes? Sí. Nosotros definimos en que queríamos tener una persona que nos ayudara luego de que nosotros supiéramos qué hacer. Okay. Entonces, nosotros no definimos incorporar a alguien antes de que entrara. Hay gente que sí lo hace y le funciona bien. Nosotros hemos tenido una experiencia
muy volátil dentro de ese departamento, donde hemos tenido personal que nos ayuda un tiempo, luego se va, viene, entra, y eso genera una dinámica interesante, porque a medida que el costo de vida va evolucionando, también el salario, el nivel de compensación que requiere una persona. Si somos 2 personas en casa y a eso le agrego una tercera persona que me ayuda en la casa y tengo una cuarta persona que me ayuda con el nuevo miembro de la familia, eso aumenta el consumo de energía eléctrica, eso aumenta la compra, eso aumenta... No todo, claro. Además de los salarios. Del lugar. Imagínate 2 o 3. Correcto. Más las que están también, que lo que hacen es que se dedican, por ejemplo, a ayudar en la cocina y todo eso, o sea. Eso es correcto. Daniel iba a hacer una pregunta. Eso hablando de un solo bebé. Correcto. ¿Verdad? Entonces, no es descabellado el tren de pensamiento de la juventud hoy en día. A la hora de tú querer planificarte o programarte para tener un niño, tú de verdad lo ves como una bendición, pero es un gasto. Claro. Es un gasto fijo todos los días por el resto de tu vida. 100%. Entonces, organizarse está mal visto por los padres de uno porque ellos no se organizaban, le daban para allá, pero hoy en día esa es la realidad en la que nosotros vivimos y la mayoría está buscando tener 1 o 2 muchachos y después del segundo te dicen como mucho oye cuidado, como decimos aquí, ¿entiendes? O sea, es muy que me lleva a mi otra pregunta. En tu caso, ¿qué tanto fue el aumento exponencial? O sea, a lo que tú tenías previsto con la realidad hoy en día. Mira, el hecho de tú incorporar hay un concepto financiero que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuáles son ese nivel de gastos fijos. Para tú quedar en cero al final del mes, yo debo tener ingresos equivalentes a esos gastos fijos. Ahora, vivimos en una época donde hay muchos momentos de consumo. ¿Qué son esos momentos de consumo? Hay un compartir, hay un concierto, hay mira, me quiero ir de viaje, quiero hacer entre otras cosas, que no necesariamente eso está dentro de los gastos fijos. Y en su mayoría representan el 30 o el 40% más de lo que la gente piensa que es. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. A eso hay que agregarle que también hay una partida de ahorro e inversión que debemos provocar. Porque no es solamente me va muy bien ahora, pero la vida es cíclica. La vida en este momento, yo puedo tener una consulta que veo 20, 30 pacientes al día. Perfecto, eso te va muy bien en este momento. Quizá en 6 meses la cosa cambia. Claro. Estamos trabajando para que no, pero de cierta forma hay que prever y aprovechar, como dicen en buen dominicano, guardar pan para mayo, para preparar ese momento. La recomendación es que tú puedas, de cada 100 pesos que tú generas, poder por lo menos invertir, guardar o no consumir hoy entre 25 y 30 pesos. Gente que habla del 10% de ahorro. Con el 10% de ahorro, no necesariamente te permite construir el nivel de vida que tú quieres tener. Por lo menos en mi caso y conversaciones que hemos tenido de manera independiente, es así. Entonces, ¿qué quiere decir? En nuestro caso, que hicimos la planificación, teníamos nuestro presupuesto familiar que sirve de guía. Como dice el nombre, es un pre y un supuesto. De entrada está diseñado para equivocarse. Te sirve de referencia. Y nosotros definimos cierto monto. A partir de ahí le agregamos qué significa incorporar un miembro adicional y eso aumentó el presupuesto en un 35%. 10. Y a eso, entonces, le agregamos el proceso de identificar cuáles son esos elementos adicionales que yo quiero incorporar, que no tenía previsto. El hecho de que se supone que mi bebé debe ir, según los parámetros de los pediatras, debe ir a tal velocidad, no lo he logrado, qué nivel de estímulo necesita, qué tipo de, lo quiero incluir en natación o clase de supervivencia, ¿cómo se llama? Claro. ¿Qué implica eso? Yo quiero tener un personal que me apoye de lunes a viernes, pero también de viernes a lunes. ¿Qué implica eso? Son cosas que hay que tomar en consideración para que en el largo plazo
exista tranquilidad financiera. El poder provocar un espacio donde la gente pueda compartir como pareja, pueda compartir como padres y pueda vivir en una posición de no estar al salto de la pulga, como dicen, Sí, no, claro. sino claro. que pueda disfrutar el momento. Qué bueno. Mira, después de todos estos puntos Ujú. que hemos ido cubriendo, tú no puedes dar como una media de cuál sería, por ejemplo, la inversión total, promedio, de esa primera etapa del embarazo y del niño desde que nace hasta, los primeros 12 meses. Sí, mira, cuando nosotros hablamos de ese proceso del embarazo y parto, hay que estimar entre 8 y 12 mil dólares. Ese es el monto. Primer año, estamos recalculando, pero realmente si quieres tener guardería privada y o niñera, esos son elementos que mueven la aguja porque lo que representa ahora mismo cualquier daycare son entre 500 y 800 dólares mensuales. A eso tú le sumas una niñera, son entre 500 y 600 dólares mensuales. A eso tú le agregas todo el proceso de la consulta pediátrica, el proceso de ya pañales, ropa. Al año, 22, 20, es el número del primer año, sin contar con los eventos especiales. Claro, no, todo. Si tenemos eventos especiales programados, que son celebraciones, excelente, tiene su impacto. A eso tú le agregas el hecho de que si el bebé o la bebé nace con cierta condición que requiere un monitoreo especial, un cuidado especial, tenemos un bebé prematuro, ¿qué significa tener un bebé prematuro? Todo eso tiene sus implicaciones financieras, que es importante haber creado ese colchón, que son condiciones pasajeras, pero hay que atenderlas. Sí, no, total. Hay que entrar dentro de ese proceso que uno, por lo menos desde mi óptica como padre y esposo, mi objetivo era cuidar la tranquilidad emocional de mi esposa. Que ella pudiera identificar, enfocarse en darle amor a nuestro bebé cuando estaba en la barriga y en el vientre, y luego ya que esos primeros 3 meses, 4 meses, que hay mucha ansiedad, mucha tensión, mucha tranquilidad. De que el mundo podía estar cogiendo candela afuera, pero en nuestro hogar realmente teníamos esa tranquilidad que me podía permitir dedicarle el tiempo y el cariño correcto. Qué bueno. Porque ese tiempo no vuelve. Si hay una cosa que tú le pudieras dejar a los que nos escuchan como consejo en esta fase inicial de su organización financiera, ¿qué fuera? Mira, yo le invitara a que vieran ese proceso de ese primer plan de vida. Sentarse a tener esa conversación es fundamental, porque de pronto yo lo veo de cierta forma y tengo cierta expectativa que mi pareja tiene. Cuando lo converso realmente no es así, sobre cómo debería ser. Nosotros quizá nos ponemos la presión de manera individual, Claro. sin que nadie nos la pida. Eso uno. Segundo, el poder tener ese colchón financiero, sentarse a tener claridad en los números. Hay veces que uno no genera la conversación porque uno ni quiere saber lo que realmente implica. Yo le voy pagando la tarjeta y le voy dando y voy evolucionando y lo doy para allá. Sí, pero vamos a tener una conversación honesta de adultos, mirar en el espejo y decir, mira, es que si en esta casa no entran 8 mil, 10 mil, 12, 15, 20 mil dólares mensuales, aquí no se puede manejar como queremos vivir. Claro. Si yo me quiero ir de fin de semana a Punta Cana, ¿qué significa? Un fin de semana en Punta Cana son $1,000. Si tienes dónde quedarte, si a eso le agrega también hospedaje, entre otras cosas, le sigue sumando. Entonces es importante tener esas conversaciones, diseñar esa red de ayuda. Déjense ayudar. Ese sería uno de los mensajes más importantes. Y que crear la conversación profesional de que somos hijos de la vida. Hoy tenemos un plan, tenemos un proceso de ingresos que pueden variar de la noche a la mañana. Y por ende, pero la criatura estará ahí con nosotros. Claro, Entonces claro. debemos tener esa particularidad de cómo manejarlo. Importante,
si bien es cierto que hemos venido quizás con una preconcepción de que yo trabajo para mis hijos y yo todo se lo doy a mis hijos, claro. Mucho cuidado ahí, porque quizás los podemos criar y motivar a que yo soy merecedor del todo y no tengo que esforzarme para poder generar ciertos elementos. Claro. Es importante que antes de ser padres, tú eras una persona individual y luego eran pareja y luego fueron padres. Entonces, en ese mismo orden hay que cuidar la salud financiera, cuidar la salud individual, cuidar la salud de la pareja y luego cuidar la salud de la familia, donde incorporar seguros, incorporar fondos de ahorro pro educación. Uh-huh. Eso es una vida. Pero hay otra vida de que yo quiero mantener la llama viva dentro de mi pareja. Yo quiero irme a celebrar mi aniversario, yo quiero compartir con amigos, yo quiero compartir con mis hermanos, entre otras cosas. Eso es parte también del plan financiero. Entonces, no perderlo de vista. Y por último, también incorporar el proceso de que hay que invertir de manera inteligente. Invertir el tiempo, invertir los recursos y sobre todo, invertir la energía en lo que entendemos que nos va a dejar frutos en el largo plazo. Excelente. Perfecto. Y también terminar con una frase de un colega pediatra que queremos muchísimo, que siempre que recibe a un bebé agarra y dice, ¿dónde está el papá? Y llama al papá y le dice, padre, felicidades. Ahora le voy a decir una cosa, a usted le quedan 25 años de trabajo y si tiene otro bebé son 25 años de trabajo más. Bueno, eso. Está bien. Manuel, gracias. De antemano agradecerte nuevamente por acompañarnos, gracias por brindar un poquito de luz en cuanto a organización y educación financiera y espero que todos los que nos escuchan le haya servido un poquito más. Yo le agregara a eso que un regalo para la audiencia de que vamos a compartir un link donde podrán tener una guía buenísimo. de estos elementos que conversamos aquí para que pueda servir de referencia, un tipo checklist. Mira, tengo A, B, C, ciertos parámetros para que permitan tener cierta orientación. Ya en el futuro podemos tener una conversación de que ya pasé el primer año, qué significa el proceso educativo, nivel inicial, ya colegios, todo. Actividades extracurriculares, entre otras cosas. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Nosotros, a nivel ya profesional, yo soy economista de base, como decía Daniel, y trabajo para una empresa que se llama Fintel Dominicana, es una empresa de análisis financiero, como dice el nombre, Financial Intelligence. Lo que buscamos es cuidar tanto a personas como empresas la salud financiera de ellas. Desde lo más sencillo y tradicional que es la contabilidad e impuestos hasta el proceso de planificación financiera, presupuestos, planes de negocios. Y nos pueden encontrar en fintel.do, fintel.do en Instagram y personalmente Manuel González G para cualquier detalle, conversación y consulta privada estamos para servirle. Buenísimo. Muchas gracias Manuel, gracias a todos los que nos escuchan. Nos escuchamos en un próximo episodio de Doctor Disculpe la Hora. Chao, bye bye. Placer.